Continuamos entonces con esta serie que tiene que ver con las pruebas. Bueno, como he mencionado anteriormente, es una serie corta, pero que sin duda va a tener más información. Tendremos algunos domingos más hablando sobre las pruebas en el creyente. Para esta oportunidad nos vamos a concentrar en los santos propósitos de Dios en la prueba. Los santos propósitos de Dios en la prueba. Es el título de este mensaje. Recordemos que en nuestro tiempo anterior miramos que las pruebas son inevitables para el creyente. Las pruebas son inevitables para el creyente y tomamos como referencia el pasaje de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y lo que estaba sucediendo en ese momento para el pueblo de Israel, una segunda generación que estaba por ingresar a la tierra prometida. Pero seguimos el recorrido y vamos a observar que Israel sigue allí porque hay una promesa que de ese pueblo va a nacer el Salvador. Bueno, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado o estamos pasando por alguna prueba. Algunos pueden llegar hoy mismo con cargas que nadie conoce. Solamente tú las sabes, el Señor conoce absolutamente todo. Quizás alguien esté enfrentando una enfermedad que ha cambiado su rutina y ha llenado su corazón de incertidumbre. Otros podrían estar atravesando dificultades económicas y no saber cómo suplir las necesidades en casa. Algunos están esperando una respuesta de parte de Dios, pero esa respuesta parece todavía no llegar, mientras que otros pueden estar lidiando con el dolor de una pérdida, una decepción o una puerta que se cerró inesperadamente. También hay creyentes que enfrentan el rechazo por causa de su fe, tal vez en el trabajo o aún inclusive dentro de su propia familia han sido expuestos a críticas por seguir y exaltar el nombre del Señor. Otros quizás con temores acerca del día de mañana, de las próximas semanas, preguntándose qué va a pasar. Otros quizás sirviendo al Señor, pero se encuentran un poco cansados, incomprendidos o desanimados. Cuando observamos las Escrituras, descubrimos que estas experiencias no son extrañas para el pueblo de Dios. Abraham, por ejemplo, tuvo que esperar años para ver cumplida la promesa de su hijo. José, por ejemplo, sufrió el rechazo de sus hermanos y la injusticia en prisión por causa de Potifar. David fue perseguido durante muchos años antes de ocupar el trono. Job perdió prácticamente todo lo que tenía y los apóstoles enfrentaron oposición, persecución y sufrimiento. Todo esto por causa del Evangelio. La realidad entonces es que las pruebas no son una excepción de la vida cristiana. Son más bien parte del camino que Dios utiliza para formar a sus hijos. El creyente no está exento del dolor, de las lágrimas,
o de las dificultades. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el sufrimiento del mundo y el sufrimiento del cristiano, ya que aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador comprende que no está solo en el desierto. La persona que vive en el mundo sin reconocer a Cristo lucha y cada vez siente más decepción, lamentablemente. Lo que para nosotros puede parecer un horno de aflicción, haciendo referencia a nuestro pasaje central, para Dios es un proceso de transformación. Lo que vemos como una crisis en nuestra vida, Dios lo trabaja para una oportunidad y así cumplir sus propósitos eternos. Por eso la pregunta no es simplemente, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Sino, ¿qué propósito santo está cumpliendo Dios en medio de ella? Con esa perspectiva, vamos a mirar nuestro texto, donde el Señor declara por medio del profeta Isaías, he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. En estas palabras observamos que detrás de cada prueba permitida por Dios existen propósitos para el bien de sus hijos y para la gloria de su nombre. Vamos a mirar en primera instancia el contexto de este pasaje. Este libro de Isaías fue escrito aproximadamente entre los años 740 y 680 a.C. Isaías desarrolló su ministerio principalmente en el reino de Judá, durante los reinados de Usaías, Otán, Acaz y Ezequías. Isaías fue llamado por Dios para proclamar tanto juicio, pero también esperanza. Denunció el pecado, la idolatría y la hipocresía del pueblo, pero también anunció la restauración de Israel y la venida del Mesías. El propósito del libro es mostrar la santidad de Dios, denunciar el pecado de su pueblo y anunciar la salvación que vendría por medio del Mesías prometido. A lo largo de este libro encontramos tres grandes temas. Por supuesto está la santidad de Dios, el juicio sobre el pecado y la esperanza de redención. Cuando nosotros estudiamos este libro, podemos ver esos temas en el desarrollo, en las páginas que allí están plasmadas. Santidad de Dios, juicio sobre el pecado y la esperanza de redención. Cuando nos acercamos a Isaías 48, podemos ver un bloque. El bloque que pudiéramos examinar estaría de Isaías capítulo 40 a Isaías capítulo 55. Ese bloque está lleno de consuelo y esperanza. Mientras en los capítulos anteriores se enfatiza fuertemente sobre el juicio, esta sección anuncia la futura liberación del pueblo que sería llevado cautivo a Babilonia. Dios habla a un pueblo que sufrirá las consecuencias de su pecado, pero al mismo tiempo les asegura que no los va a abandonar. Y ya cuando llegamos precisamente al capítulo 48, que es donde está nuestro versículo, encontramos allí que Dios acusa a Israel ¿de qué? De hipocresía, de rebeldía, de idolatría. El Señor le recuerda que había anunciado los acontecimientos futuros para demostrar que Él es verdadero y que Él no admitía ídolos.
a pesar de la rebeldía de Israel, Dios actúa con misericordia. Por eso el versículo 9 dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Y es allí entonces donde encontramos nuestro pasaje central, que habla de la imagen de un refinador trabajando con metales. Si tú ves allí el versículo, es la imagen de un refinador trabajando con metales. En el mundo antiguo, la plata era colocada en un horno para que el fuego eliminara las impurezas. Así que el Señor utiliza esta ilustración para explicar lo que estaba haciendo con Israel. El exilio y las aflicciones que vendrían no eran simplemente castigos destructivos, más bien era un proceso de purificación, un proceso de purificación. Y es así como observamos que las pruebas hacen parte de la vida del creyente. Estas tienen un propósito, porque en Dios nada es casualidad, nada es vacío. Entonces, aquellos que estamos en Cristo pasamos por escasez económica, enfermedad, persecución, rechazo, esperas prolongadas, pérdidas, tentaciones, disciplina divina, temores e incertidumbre, desánimos. Por todo eso pasamos los creyentes. Quiero repetirte este listado: escasez económica, enfermedad, persecución, rechazo, esperas prolongadas, pérdidas, tentaciones, disciplina divina, temores e incertidumbre, desánimos. Así que todo esto nos lleva a que podamos mirar en este texto cinco propósitos de la prueba. 5 propósitos de la prueba. Vamos a mirarlo a través del texto de Isaías, capítulo 48, versículo 10. Volvamos a leer nuestro texto. Isaías 48, 10. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Mira la primera parte que dice, he aquí te he purificado. Porque de allí sale nuestro primer punto. Es que Dios usa la prueba para purificar a su pueblo. Dios usa la prueba para purificar a su pueblo. Ese es nuestro primer punto. La palabra purificado tiene la idea de refinar, limpiar o quitar impurezas. Esa es la idea que tiene allí la palabra purificado. Dios está diciendo que ha usado la aflicción para tratar con el pecado, la idolatría y también la rebeldía de su pueblo. La imagen, como lo hemos dicho, proviene del trabajo de un refinador que utiliza el fuego para separar las impurezas de este metal precioso. De la misma manera, entonces, Dios utiliza las pruebas para remover aquello que desagrada a Él y producir aún más un pueblo fiel, producir un pueblo fiel. No significa que Israel fuera purificado por sus sufrimientos, como si las pruebas pudieran expiar los pecados. Más bien significa que Dios utilizó esas aflicciones como un instrumento de disciplina y de transformación espiritual. Acompañemos esto que he dicho con la siguiente ilustración. Un grupo de personas está observando a un artesano que refinaba la plata. Mientras el metal se derretía en el fuego, una de estas personas le pregunta al artesano, ¿cómo sabe usted cuando la plata ha sido refinada completamente? A lo cual el artesano responde, debo mantener mi vista sobre la plata todo el tiempo. Si la dejo demasiado en el fuego, se arruinará. Pero sé que el proceso ha terminado cuando puedo ver claramente mi reflejo en ella.
Dios entonces es el refinador perfecto, ¿no? Él controla la intensidad del fuego y nunca aparta sus ojos de sus hijos. Las pruebas no son producto del azar ni están fuera del control de Dios. El Señor sabe exactamente cuánto fuego es necesario para cumplir sus propósitos. A veces el horno de la aflicción es doloroso. No entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias, pero Él está quitando impurezas que no podríamos ver de otra manera. Él está removiendo, por ejemplo, el orgullo, la autosuficiencia, la confianza en cosas temporales y todo aquello que impide reflejar a Cristo. Y el propósito final del refinador, recuerden que no es destruir el metal, sino que nuestra vida pueda verse cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que miremos que esas pruebas, entonces, ¿qué exponen? Miremos aquí una lista que podría ampliarse. No es una lista exhaustiva, pero nos sirve como referencia para tocar este primer punto, ¿no? Este primer punto que hace referencia es que Dios usa las pruebas para purificar a su pueblo. Entonces, las pruebas que exponen: orgullo, autosuficiencia, mundanalidad, pecados ocultos, falsas seguridades. Vamos a explicar algo de ellas. Orgullo, autosuficiencia, mundanalidad, pecados ocultos, falsas seguridades. Miremos un momentico el Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Mira lo que dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sin duda sabia la palabra de Dios. Es sin duda ilustrativa la palabra de Dios y certera para nuestro corazón. Bueno es haber sido humillado. ¿Con qué propósito? Para depender, para aprender más de Él. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? Bueno, fíjate que el orgullo se manifiesta de muchas maneras. Así que describamos alguna de esas maneras. Por ejemplo, cuando una persona se ofende cuando no le reconocen su trabajo. Allí hay una manifestación de orgullo. Cuando no acepta corrección porque cree que generalmente siempre tiene la razón. Cuando menosprecia a quienes saben menos o tienen menos recursos económicos. Cree que sus logros son únicamente resultado de su esfuerzo, de su inteligencia. Generalmente esa persona no está dispuesta a escuchar y busca siempre tener la razón. Manipula a otros para lograr sus objetivos. Busca reconocimiento pasando por encima de las personas. Muchas veces dentro de esa lista, así estamos nosotros. En alguno de esos o en muchos de esos. Cuando hablamos de la autosuficiencia, ¿esta cómo se manifiesta la autosuficiencia? Bueno, en aquella persona que toma decisiones sin orar, que busca a Dios solo cuando siente que los problemas le están ahogando, confía más en sus experiencias y propias decisiones que en la palabra de Dios. Un ejemplo muy cotidiano de esto que acabé de mencionar es una persona que logra una estabilidad económica, entonces ya no ora igual. Ya no depende de Dios de la misma manera. Su corazón lo está influenciando, ¿para qué? Para depender más de él mismo
que de las promesas de Dios. Tristemente, allí el corazón entonces empieza a ser de las suyas. Cuando hablamos de mundanalidad, ¿cómo se manifiesta? Bueno, es una persona que está obsesionado por el dinero, por la reputación, vive bajo las apariencias. Dedica más tiempo a lo superficial que a las cosas de Dios. Adopta los valores del mundo. ¿Para qué? Para ser aceptado ante el sistema del mundo. Y su felicidad no está en las cosas de Dios, sino que está mirando lo temporal. Recuerda que la palabra nos dice que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Miremos ahora los pecados ocultos, cómo se manifiestan. Estoy dando apenas unas ilustraciones, unos pequeños ejemplos. Estos pecados ocultos se manifiestan con resentimientos, falta de perdón escondidos, envidia que nunca se expresa abiertamente, hipocresía, aparentar santidad mientras vive una doble vida. Esto va acompañado con la murmuración y la queja. Y sigue caminando en la murmuración y la queja. No se da cuenta de ello. Recuerda que la palabra de Dios dice que debemos pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que pruebe nuestros pensamientos. Cuando hablamos de falsas seguridades, bueno, aquella persona que, por ejemplo, piensa que con haber sido bautizado ya es suficiente, pero realmente no está mirando a Cristo. Aquella persona que piensa que por asistir a la iglesia ya todo está bien y que eso le garantiza la salvación. Aquella persona que está descansando en las buenas obras para ser aceptado por Dios. Aquella persona que cree que una profesión de fe pasada es suficiente aunque no haya fruto espiritual. Ahí están esas falsas seguridades. Y todo esto entonces lo podemos ajustar al listado que vimos en una parte de este primer punto. Recuerda que vimos un listado, ¿no? Donde mencionamos enfermedad, escasez económica, dificultades, persecución. Entonces, la enfermedad puede revelar nuestra autosuficiencia en vez de nuestra dependencia a Dios. La crisis matrimonial puede sacar a la luz el orgullo, el egoísmo y la falta de perdón. Las dificultades económicas pueden mostrar dónde realmente está basada la confianza. La pérdida de un ser querido puede exponer las falsas seguridades y enseñarnos que este mundo no es nuestro hogar permanente. Recuerda que las pruebas funcionan como un espejo espiritual que revela lo que normalmente permanece oculto. La palabra de Dios es muy sabia al decir que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Teniendo esto en mente, podemos pasar a nuestro segundo punto. Recuerden que son 5 propósitos de la prueba. 5 propósitos. Miremos ahora el segundo punto es, Dios usa la prueba para conformarnos a sus propósitos soberanos. Dios usa la prueba para conformarnos a sus propósitos soberanos. Por eso el pasaje nos dice, te he escogido en horno de aflicción. Dios no dice simplemente que Israel pasó por el horno, dice que fue escogido en él. Esto significa que la prueba no es un accidente, hace parte del plan de Dios. La prueba no es un accidente, hace parte del plan divino de Dios.
El Señor gobierna incluso las circunstancias más dolorosas de nuestra vida. Ese significado de horno de aflicción hace referencia a un fuego intenso que separa las impurezas del oro o de la plata para producir un metal mucho más puro. Entonces hay un fuego intenso que separa esas impurezas. ¿Con qué fin? Con el fin de producir un metal mucho más puro. Dios toma esta imagen y la aplica a las pruebas que Israel estaba experimentando. El horno de aflicción, como le hemos dicho, representa circunstancias difíciles, sufrimientos, disciplina y especialmente el cautiverio babilónico que el pueblo iba a enfrentar. Pero aquí debemos recordar algo muy importante, y es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada escapa del control de Dios. Enfermedades, pérdidas, persecuciones, todo está bajo su gobierno soberano. Así que la enfermedad no escapa de su gobierno. La muerte no escapa de su gobierno. La crisis económica no escapa de su gobierno. Más bien esto nos debería llevar a poder confiar más en Él, depender más de Él y darle la gloria a Él. Porque precisamente nuestro tercer punto es que Dios usa la prueba para producir dependencia de Él. Dios usa la prueba para producir dependencia de Él. Ese es nuestro tercer punto. Ya que el horno de aflicción elimina toda confianza falsa. El horno de aflicción elimina toda confianza falsa. Israel tenía que aprender que su seguridad no estaba en su fuerza ni en sus recursos, sino exclusivamente en Dios. Recordemos el contexto de este pueblo. Este pueblo era desobediente porque estaba la idolatría, estaba la rebeldía. Este pueblo necesitaba aprender a depender más del Señor. La prueba nos lleva a reconocer más bien que nuestra fragilidad y nuestra necesidad constante del Señor. Muchas veces dependemos de lo siguiente: nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestros ahorros, nuestra estabilidad. Y cuando eso se ve afectado, entonces, ¿qué? Bueno, somos frágiles. Esa es la realidad. Somos frágiles. Por eso decíamos, una enfermedad puede enseñarnos a depender de Dios más que de nuestras fuerzas. Una crisis financiera puede enseñarnos a depender más de sus promesas que de nuestra cuenta bancaria. La pérdida de una persona amada puede llevarnos a descansar más profundamente en la esperanza eterna de Cristo. Muchas veces Dios permite que nuestros recursos se agoten para que descubramos que Él nunca se agota. La aflicción nos enseña a orar con más fervor y a descansar más profundamente en las promesas de Dios. Orar es buscar el rostro del Señor, depender de Él, de sus planes que son eternos. Recuerda, nuestros planes cambian. Nuestros planes son frágiles. Nuestros planes
muchas veces no dependen de la palabra de Dios, sino dependen de nuestras emociones y de lo que piensan los demás. Todo eso debe ser corregido. Todo eso debe pasar por el horno de aflicción. Esto nos lleva a nuestro punto número 4. Y es que Dios usa la prueba para manifestar su gloria. Dios usa la prueba para manifestar su gloria. Y esto lo podemos ver en el acompañamiento de los versículos 9 y también el versículo 11 de nuestro pasaje central. Fíjate cuando tú ves el versículo 9 y el 11. Dice, de Isaías 48, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Esto es por amor de su nombre. Esto es para manifestar su gloria. Y el versículo 11, míralo nuevamente. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Qué interesante es poder entender esto, porque esto nos cambia el panorama. Si ves, estamos impregnados de falsas enseñanzas. Aun cuando viene la enfermedad, cuando vienen las dificultades, uno dice, no, fuera, saco eso, rechazo eso. Pero estamos viendo qué dice las Escrituras, que son sabias, que son fieles y que traen bendición y propósitos para nuestra vida. No te guíes de tus sentimientos, guíate por el poder precioso y hermoso de la palabra de Dios, que es impactante. Ahí está el poder de Dios. Cuando Dios recibe gloria, pues eso trae también bendición para nuestra vida. El propósito final de Dios en toda circunstancia es la manifestación de su gloria. Al sostenernos en medio del sufrimiento, al fortalecer nuestra fe, al mostrar su fidelidad en la adversidad, al producir perseverancia en sus hijos. En lo práctico, Dios recibe gloria cuando un creyente sigue confiando en Dios en medio de su cáncer. Un matrimonio que está perseverando, buscando la restauración. Una familia adora a Dios aún en medio de las dificultades económicas. Un cristiano mantiene su fe aún después de perder a su ser querido. La gloria de Dios muchas veces brilla con más intensidad en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de sufrimiento, que en los tiempos de prosperidad. Entonces, la pregunta no es cómo salir rápidamente de esta prueba, sino cómo glorifico a Dios en medio de lo que estoy viviendo. ¿Cómo glorifico a Dios en medio de todo esto? Y tenemos nuestro punto número 5. Y es, Dios usa la prueba para producir en nosotros fruto espiritual. Dios usa la prueba para producir en nosotros fruto espiritual. El refinador tiene un propósito después del fuego, ¿no? Así también Dios prepara a sus hijos mediante las pruebas, ¿para qué? Para crecimiento, para darnos fruto espiritual y una preparación adecuada para llegar a la meta final. Segunda a los Corintios 4:17. Miremos este pasaje. Segunda a los Corintios 4:17. Dice la palabra de Dios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
¿Cómo llevamos esto a la práctica? Date cuenta. En la enfermedad el Señor está produciendo paciencia. Así es. En la escasez el Señor está produciendo perseverancia. En el dolor el Señor está trayendo compasión para que tú tengas con otros esa compasión. Está trayendo madurez espiritual, está trayendo esperanza eterna, está trayendo humildad. ¿Sí ves que es diferente el evangelio bíblico? El evangelio bíblico te cambia la manera de pensar. No es lo que dice afuera, no es lo que piensas de afuera, no es ir a las escrituras. Necesitamos crecer en esa paciencia, necesitamos crecer en esa perseverancia, en esa compasión que debemos tener por aquellos que están pasando situaciones difíciles, momentos de lucha. Todo eso nos ponemos activos que trae madurez espiritual, esperanza en lo eterno, humildad, dependencia de Dios. Cuando empezamos a mirar nuestra vida cristiana y empezamos a mirar las pruebas, reconocemos que ellas nos ayudaron a crecer espiritualmente. Empezamos a ver ello. Así que lo que hoy parece una pérdida puede ser la preparación de lo que Dios está haciendo contigo para que lo reflejes mañana. Ahora, el poder observar estos 5 propósitos de la prueba y el poder entender un poco estas palabras del profeta Isaías cuando menciona la palabra horno de aflicción, uno dice, wow, horno de aflicción es duro, fuego es duro, no es fácil. Pero, ¿sabes qué? Hay un hombre que pasó realmente por un horno de aflicción, que ninguno de esos sufrimientos se asemeja a lo que nosotros pasamos. Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Sabes cómo se le describe a él? Despreciado y desechado. Varón de dolores. Perseguido y rechazado. Crucificado por los pecados de su pueblo. Es que este mismo profeta llega y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. El profeta Isaías en el capítulo 53:5 está explicando realmente ese horno de aflicción. Sin duda la cruz fue el horno más intenso de la historia. Allí Cristo soportó el juicio que merecíamos cada uno de nosotros. Y en ese intercambio maravilloso, ¿sabes qué ocurrió? Recibimos gracia, recibimos salvación. Mira, en esa cruz, ese juicio, ese horno de aflicción, Él tomó nuestro lugar para que nosotros recibiéramos gracia y salvación. Y esto hacía parte del plan eterno de Dios, del cumplimiento de su plan eterno. Por eso, cuando atravesamos pruebas, podemos mirar a Cristo y recordar que Dios sabe cómo usar el sufrimiento para producir gloria. El Salvador pasó por el horno de aflicción donde allí en la cruz, y Él camina con nosotros
en nuestros propios hornos de aflicción. Así que recuerda lo siguiente, las pruebas tienen un propósito. 1, purificar a su pueblo. 2, cumplir sus planes soberanos. 3, enseñarnos dependencia de Él. 4, manifestar su gloria. 5, Dios produce en nosotros fruto espiritual. ¿Cómo cambia el Evangelio cuando lo escuchamos? Porque es alentador para nuestra vida, aún sufriendo. El horno de la aflicción nunca está fuera del control de Dios, porque, como lo hemos visto, todo tiene un propósito. Y esto nos lleva a algunas aplicaciones. Miremos la primera. No interpretes la prueba como abandono de Dios. No interpretes la prueba como abandono de Dios. Cuando se atraviesa momentos difíciles, entonces tú debes tener presente que Dios está al control, que Dios sigue gobernando cada circunstancia y que está obrando para tu bien espiritual. Cambia la mirada. No pienses que Dios te ha abandonado. Estás clamando, estás orando y piensas que el Señor te ha abandonado. No, más bien recuerda que Dios sigue gobernando y que Él está obrando para tu bien espiritual. 2, pregúntate, ¿qué te quiere enseñar Dios con esa prueba? Pregúntate, ¿qué te quiere enseñar Dios con esa prueba? Ya que generalmente nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto? Ya que yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, intento acudir a los medios de gracia. ¿Por qué me sucede esto a mí? Más bien la pregunta la podemos cambiar y es, ¿qué está formando Dios en mí por medio de esta prueba? ¿Qué está formando Dios en mí por medio de esta prueba? Si te das cuenta, siempre que llegan pruebas, lo primero que hay en nosotros es como esa defensa natural que tiene todo ser humano a decir, ¿por qué a mí? Pero cuando tú te sumerges en las Escrituras, cambia la concepción. 3, confiar en el carácter de Dios cuando no entiendas sus caminos. Confía en el carácter de Dios, aún no entendiendo sus caminos. Muchas veces nos damos cuenta del fruto de esa prueba, por supuesto, cuando ya ha pasado un buen tiempo. No es de inmediato. Entonces, descansa en que Dios es sabio, bueno y soberano. Descansa en ello. El mismo Dios que enseña que las pruebas hacen parte de la vida cristiana es el mismo Dios que nos muestra que Él es misericordioso. Entremos entonces en esta recta final. Mira a Cristo en medio de tu sufrimiento. Mira a Cristo en medio de tu sufrimiento. Recuerda que Jesús es nuestro ejemplo. Él pasó por el horno mayor, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Él pasó por el horno mayor. Nosotros no. Aunque pasamos nosotros también por horno. Pero Él pasó por el horno mayor. Un fuego muchísimo más intenso allí en la cruz. Así que si yo miro a Cristo, estoy entendiendo que Él comprende perfectamente mi dolor. Y Él es el que puede sostenerme aún en medio de la situación. Tengo que mirar a Cristo.
Por eso tengo que rogarle a Él que me dé el ánimo, la valentía para mirarlo cuando mi cuerpo quiere quejarse y estar lleno de murmuración. Y puede ser con cualquier otra aflicción. Pero aquí también viene una vez más este llamado, que es confiar en Cristo, no solamente en medio del sufrimiento, sino confiar en Cristo para tu salvación. Es que sin duda la mayor necesidad del ser humano no es salir de la prueba temporal, sino la mayor necesidad que tiene el ser humano es ser reconciliado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Muchas veces, cuando ya termina esta prueba que es temporal, no está la misma actitud para la búsqueda de las cosas de Dios. Las agendas empiezan a cambiar. Las prioridades empiezan a ser otras. Pero ¿qué decir de aquella persona que recibe mensajes completamente positivistas y piensa que venir a Cristo es que se le va a solucionar ese tema que tiene en familia, ese tema que tiene en la economía o ese tema por el que está pasando temporalmente? Y entonces viene un momento de calma y esa persona sigue como si nada, porque tiene un oído tapado. No ha entendido a qué vino el Señor Jesucristo. No ha entendido ello. No ha entendido que está en enemistad con Dios. No ha entendido que está perdido y que vive en delitos, en pecados. Más bien esa persona debería comprender que él no puede hacer nada. Él lo único que debe hacer es clamar por su salvación, clamar por Cristo, reconocer que es un pecador, reconocer que ha tenido una vida ligera y enfocada en las cosas del mundo. ¿Para qué? Para ver la esperanza de Cristo. Y cuando pase por la prueba, recordar que Cristo va con él en la prueba. No olvide lo siguiente: una enfermedad puede debilitar tu cuerpo, pero puede fortalecer tu fe. Una crisis matrimonial puede quebrantar el corazón, pero enseña humildad y dependencia al Dios de las Escrituras. Una pérdida económica puede vaciar los bolsillos, pero acercar esa alma al Dios Todopoderoso, al que sustenta. La muerte de un ser amado puede producir lágrimas profundas, pero también una esperanza firme en la eternidad con Cristo. El horno cambia de forma para cada creyente. Cada creyente tiene su propio horno. El mío no es el mismo tuyo, no lo es. Cada creyente tiene su propio horno. Pero ¿sabes qué? El refinador sigue siendo el mismo. Es el mismo. Ese sí no cambia. El refinador sigue siendo el mismo. Y el propósito de ese refinador es que sus hijos sean purificados, transformados y hacerlos más semejante a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído que fácilmente nos quiere contaminar. Fácilmente. Uno mira a Israel y Israel dice rebeldía, idolatría, desobediencia, falta de dependencia a Dios. ¿Y tú no crees que esas cosas nos acompañan muchas veces a muchos de nosotros? Tú dices, es que es tan sencillo decir, no, yo ya no tengo idolatría.
No, 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 no es así. No te engañes, no nos engañemos. Tenemos que estar luchando con ello. Tenemos que estar luchando con ello. Y como muchas veces decimos, no, idolatría no, yo ya pasé por eso, yo ya no. Cuando tú te das cuenta, estás allí en el horno de aflicción. Porque dijiste, no, yo ya no tengo ese problema, yo ya, imágenes, no, eso es del pasado. Qué simpleza y poca Biblia hay en esa respuesta. Por eso, no olvidemos ese propósito, es que seamos cada vez más semejantes a Cristo. Semejantes a Cristo. Así que hay dos cosas que quiero dejarte para concluir. La primera es que debemos poder comprender que las pruebas son inevitables en el camino cristiano. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Correr a Cristo, correr a Cristo. Esa es la respuesta. Las pruebas son inevitables en el camino cristiano. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Correr a Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Pero podría ser que una persona pase la prueba, esté pasando por prueba y entonces olvide la esperanza de Cristo y entonces llega la murmuración, la queja, las preguntas, ¿por qué a mí? Pero corremos a Cristo aún en medio de la prueba. Y lo segundo es que hay que correr a Cristo para poder experimentar la salvación. Hay que correr a Cristo para poder experimentar la salvación. De lo contrario, todo esto es palabras, palabras y nada más. Mira, aquí tenemos el consejo sabio y fiel, pero esto se vuelve realidad en cada uno de nosotros. Unos pasarán por pruebas, otros están pasando, otros ya pasaron, pero vendrán otras, vendrán otras. Así que entiende el mensaje, corre a Cristo, corramos a Cristo en medio de las pruebas, porque recuerda, Él está con nosotros en medio de la aflicción. Y aunque tenemos hornos diferentes cada uno, el refinador es el mismo, el que no cambia, el que es soberano, el que prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. Vamos entonces a orar. Y el Señor nos continúe dando más información sobre las pruebas. Así que oremos.